Bueno, saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, estamos en Familia Cristo Grande y queremos estudiar esta noche Mateo, capítulo número 13, versículos 24 al 30, con un título que dice Enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Así que la idea es que usted esté enfocado. ¿Por qué uno se desvía? Porque se desenfoca, se desorienta. Y ese enfoque, para que usted lo vaya pensando, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Antes de leer el texto, quiero que tengamos dos pensamientos. Para cambiar la manera de pensar, primer pensamiento, escuche música cristiana. Ahora dicen, no hay música cristiana, hay letras cristianas. Escuche música con letras cristianas. Escuche la Biblia está en audio. Es fácil de escuchar, escúchela mientras trabaja, no sé si tiene la posibilidad de hacerlo mientras está trabajando, mientras va en Transmilenio, no sé si tiene posibilidad de escucharlo mientras vaya en bus, no sé, transporte que usted vaya. Escuche palabra de fe, escuche predicaciones que tengan una buena base bíblica, ¿sí? Escuche la palabra de Dios para que llene su mente con la palabra de Dios. Ese es el enfoque. ¿Por qué nos desenfocamos? Porque nuestra mente empieza a pensar cosas que no son de Dios. Y el segundo pensamiento, entonces hay unas cosas que hay que escuchar y otras que hay que evitar. ¿Qué vamos a evitar? Evitemos personas chismosas, criticonas, groseras, personas que les gustan los pleitos o personas que siembran cizaña. Ya más o menos va dándose cuenta por dónde va el tema de la palabra de que se trata. Entonces evitemos personas que siembran cizaña. Pero esto que hay gente que es conflictiva, que a toda hora les gusta estar peleando, evítela. ¿Sí? Evite esas personas. ¿Listo? Mire, así necesitamos estar para estar enfocados. ¿Cómo necesitamos estar? ¿Ya lo vio? ¿Cómo necesitamos estar? ¿Cómo nos enfocamos? Toca que parar las antenas. ¿Sí? Toca que poner atención, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que también vienen por oír. Uno se desenfoca por oír lo que no debe oír. Entonces, por eso le coloqué así unas orejas bien grandes. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13:24. Le refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces aquí está hablando igual que el sermón de monte del reino de los cielos, está enseñando el Señor. Pero mientras dormían los hombres, miren lo que pasó. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, o le preguntaron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante está la explicación de esta parábola. El Señor Jesús lo explicó. Él dijo que Él era el que sembraba la buena semilla, que la buena semilla es la palabra de Dios, que el campo es el mundo o las personas y que el enemigo es el diablo. Dio la explicación. Pero yo quiero que tengamos un pensamiento con esta parábola hoy, y es: pensemos que el campo es la mente, que el trigo es la palabra de Dios. Por eso les dije, escuché música cristiana, escuché palabra de fe, escuché la Biblia en audio. Llénese de la palabra de Dios y pensemos que la cizaña es el mensaje del mundo. Mucha cizaña hay, mucha cizaña. ¿Quieren tener ese pensamiento así para beneficio de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué hablamos tanto del pensamiento? Mire, Jesús, cuando comenzó a predicar, inició su ministerio en Mateo 4, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicarles:
y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra que se tradujo como arrepentimiento en el original, en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es metanoia. Significa cambiar la manera de pensar. Entonces, el Evangelio, la vida cristiana, tiene todo que ver con nuestra manera de pensar. Ya en el Antiguo Testamento la Biblia dice que como piensa el hombre, así es él. Básicamente las personas somos el resultado de lo que pensamos. Pero ¿de dónde viene lo que pensamos? De lo que oímos, a lo que nos exponemos, en lo que meditamos permanentemente. Entonces, cuando yo hablo de enfocarnos en Jesús, estoy diciendo: enfoque bien sus oídos. Porque si no hay un cambio de lo que oímos, de lo que vemos, en lo que meditamos, no habrá un cambio de pensamiento. Y si no hay un cambio de pensamiento, no hay arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento o el cambio de mente o de manera de pensar es para todos. O sea, lo que realmente dijo Jesús es: cambien su manera de pensar. Ya Juan el Bautista antes había dicho: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vino a traer un mensaje a decir que necesitábamos cambiar la manera de pensar. El Evangelio tiene todo que ver con cambiar la manera de pensar. La vida del ser humano tiene todo que ver con la forma como el ser humano piensa. Por eso la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no creen es una locura, mas para los que creemos es poder de Dios, ¿sí? Para salvación. Entonces, ¿cómo cambiamos la manera de pensar? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces, vamos a pensar, vamos a ver 3 puntos en los que vamos a meditar esta noche. Número 1, mi identidad debe estar en Cristo. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de ADN. Nosotros recibimos un ADN espiritual. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. La Biblia dice que somos linaje escogido. Entonces nosotros ya recibimos ese ADN de Dios, esa naturaleza de Dios. Nuestro espíritu anhela la palabra de Dios, pero en nuestra mente hay una batalla. La batalla del cristiano se vive en la mente, porque la mente, dice la palabra, que estaba viciada, conforme a la vieja manera de vivir. O sea, nosotros teníamos un problema mental que todavía lo seguimos teniendo. Toda la basura que uno recoge todos los días, cuando se expone todo lo que se escucha, lo que se dice, lo que se habla. Entonces necesitamos entender que nuestra identidad no está en el mundo, ni en el mensaje del mundo. Nuestra identidad está en Cristo. Entonces, primer punto para enfocarnos en Cristo es identificarme con Él. Entender que separado de Él nada puedo hacer, que fuera de Él no hay nada, que nada soy. Mire Colosenses 3:1 lo que dice: si pues haber resucitado con Cristo, hablando para los cristianos, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces está diciendo que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Dice que debemos ¿qué? Buscarlas. ¿Sí? Debemos buscarlas. Entonces, por eso nos congregamos, porque estamos buscando las cosas de arriba, por eso estudiamos, por eso oramos, porque estamos buscando las cosas de arriba. El versículo 13, Colosenses 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos que buscar, para que la manera de pensar sea cambiada, tenemos que identificarnos con Cristo, buscando siempre las cosas de arriba. ¿Cómo nos enfocamos cuando pensamos en las cosas de Dios? ¿Cómo nos enfocamos cuando empezamos a pensar en todo lo del día a día, lo de aquí de la tierra, lo pasajero? ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué sucederá en marzo? ¿Y qué pasará? ¿Subió la gasolina? ¿Cuánto fue que subió? ¿500? ¿600? Me angustié, me preocupé. ¿Sí? Entonces comenzamos a preocuparnos porque estamos pensando en las cosas de aquí de la tierra. ¿Y qué dice el Señor? Piensen en las cosas del cielo, para que no se preocupen.
Mi identidad está en Cristo. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 5? Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Mire, la palabra está aquí. Pensando esto. Y es lo que estamos pensando, lo que debemos pensar. Que si uno murió por todos, eso es Cristo. Luego todos murieron. Y por todos murió, ese es Cristo. ¿Murió por quién? Por todos. ¿Para qué murió y resucitó? Para que los que viven, digan los que vivimos, ya no vivamos para sí, no vivamos para nosotros mismos, sino que vivimos para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. La razón de nuestra vida en la tierra es servirle al Señor. La razón de nuestra vida en la tierra es hacer la voluntad de Dios, no pensar solamente en las cosas temporales, pasajeras, de acá. ¿Sí? De acá. Dice el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Tremendo. O sea que debemos conocer a la gente por lo que dice Cristo. Debemos movernos por lo que Cristo hace en ellos. Y el verso 17 dice, ¿qué ustedes no saben de memoria? De modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que le pasaron eso tiene que ver con nuestros pensamientos. La vieja manera de pensar hay que dejarla del pasado. Hay que empezar a pensar de nosotros como Cristo piensa de nosotros. Hay que empezar a vernos como seres espirituales, eternos, como pasajeros en esta tierra, como mensajeros de Dios en esta tierra, como los embajadores de Cristo en esta tierra, como los que llevamos el mensaje de Cristo en esta tierra. ¿Sí? Nuestra identidad está en Cristo, es en Él. Número 2, entonces necesitamos romper las malas costumbres. Recuerda que eso lo vimos y lo estamos estudiando en el Sermón del Monte. Hicimos el paralelo entre Israel y la iglesia y dijimos que la tierra prometida es para nosotros nuestro cuerpo, especialmente la mente, nuestra mente. Entonces necesitamos romper esas malas costumbres. Romanos 12:2, entonces esas malas costumbres tienen que ver con creencias, cosas que uno cree. Entonces nosotros teníamos unas creencias. Usted es por lo que usted tiene. ¿Son creencias de este mundo? Sí. Estudia para que sea alguien. Es una filosofía del mundo. Coja plata para que sea alguien. No, usted es alguien, estudie o no. Tenga dinero o no. Eso no quiere decir que no estudie y que no trabaje. Pero usted no es por lo que tiene. Usted es por lo que es. Y especialmente lo que es en Cristo. El resto le llaman, diga, añadiduras. Usted no es por la añadidura. Ay, es que usted es porque usted sí es un ungido porque tiene plata. No, eso es una añadidura. Entonces tenemos que romper esas creencias. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 12:2, pero en la nueva traducción viviente. Dividí el versículo en dos partes diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y mira qué es lo que uno hace. Todo como el mundo hace. Educar a los hijos como el mundo dice. Hacer todo como el mundo dice. Y no somos capaces de hacer como Dios dice porque nos da miedo. Entonces dice, más bien, dejen que Dios nos transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución? La manera de pensar. Necesitamos cambiar la manera de pensar, necesitamos escuchar qué dice Dios de nosotros, quiénes somos nosotros como iglesia en la tierra, quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Usted que está ahí en internet viendo, necesitamos aprender a pensar como Dios piensa de nosotros, necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve a nosotros. La Biblia dice que ella misma es como un espejo, que nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra, que nosotros debemos estar firmes en la verdad presente, la verdad para nosotros hoy. Y la parte B del versículo dice así: entonces, cuando dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero aquí la palabra clave es aprender. No podemos
cambiar la manera de pensar, sino aprender. Y a veces es tan grave que cristianos ni siquiera saben qué dice la Biblia. Porque entre otras cosas ni siquiera ha leído los evangelios, ni siquiera ha leído la carta a los romanos, ni siquiera ha leído el resto de las cartas, tampoco mucho menos ha leído Apocalipsis, entonces no sabe quién es él. Entonces, ¿cómo va a aprender si no estudia? Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiar para aprender. ¿Aprender qué? A conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué pensamos que es mala la voluntad de Dios? Porque no estudiamos, no sabemos. Entre otras cosas, porque nos da pereza leer. Uy, qué pereza leer. Pero si usted le deja un testamento, el testador muere, ¿usted qué haría? Uy, qué pereza leer ese testamento. No, yo leo a ver qué fue lo que me dejó. Yo tengo que enterarme qué me dejó para poder reclamar lo que me dejó. Porque si no sé qué me dejó, voy a reclamarlo. ¿Sí es claro? Entonces necesitamos romper con las costumbres del mundo. Y este esquema lo hemos estudiado ya 2 domingos y es 5 elementos. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, y cambiando nuestros pensamientos, también nuestros sentimientos van a cambiar, porque somos seres emocionales. Y si cambiamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos serán cambiados y tomaremos mejores decisiones. Entonces, esas decisiones nos llevarán a tomar acciones. ¿Necesitamos estudiar? Sí, amén. Por eso es que dicen un cristiano mediocre, porque medio sabe. Entonces tiene un revuelto de cosas que no saben ni qué es una cosa ni qué es otra. Entonces esas acciones tendrán unas inclinaciones. ¿De qué van a depender nuestras inclinaciones? De nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué los cristianos todavía somos materialistas? Todavía pecamos mucho por el problema de nuestros pensamientos. Tenemos un corazón inclinado a las cosas terrenales. Entonces, dice la Biblia, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Entonces, Adán, el primer Adán, el terrenal. Empezamos solamente las cosas de acá, nos hablamos con las cosas de acá, estamos buscando las cosas de acá. En las cosas del cielo nunca pensamos. Pero si nos damos cuenta, la vida en la tierra es muy corta, la eternidad es muy larga. Y aquí en la tierra tenemos la oportunidad de estudiar y de cambiar nuestra manera de pensar. De pensar que yo soy un hijo de Dios, yo soy del cielo, yo soy un embajador en la tierra, yo estoy anunciando el reino del Señor. Mire lo que hace, ¿por qué hay tan malos funcionarios públicos? Porque no están preparados. ¿Por qué hay malos cristianos? No se preparan, no estudian, no leen, nada. Entonces, ojo, en el Antiguo Testamento dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No le faltó conocimiento porque no hubiera quien les enseñara. Dice: porque desechaste la enseñanza, porque no quisiste estudiar. Entonces ahorita, cuando abría les decía: escuchen la Biblia en audio. ¿Usted sabe por qué Dios hizo poner la Biblia en audio en diferentes versiones? Porque quiere facilitarnos a nosotros el estudio de la palabra. Y nosotros estudiamos toda suerte de cosas, escuchamos toda suerte de cosas, pero la palabra de Dios. Cuando deberíamos estar enchufados, ¿cierto? Conectados, enfocados en la palabra. Porque solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar nuestra manera de pensar. Para que no vivamos como el mundo vive, necesitamos romper esas malas costumbres del mundo. Pero si no las rompemos acá, no podemos hacer nada. Viviremos como vive el mundo, hasta que entendamos que no somos del mundo. ¿Usted es del mundo? No. ¿Tiene algo que aprender del mundo? Nada. Nada. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjense que cuando hablamos de los pensamientos, estamos hablando del Evangelio, porque el Evangelio es metanoia, cambie la manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el reino ya vino, estamos en el reino, pero tenemos que saber qué es el reino, en qué consiste el reino de Dios, de qué se trata el reino de Dios, cómo vive un hijo de Dios en ese reino de Dios, que es un reino espiritual invisible y que empieza conquistando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Vamos bien hasta ahí? Y número 3, y ya para terminar, ¿qué necesitamos cambiar? El enfoque. Miren, les mandé cortar aquí un pedazo del cerebro
Para mostrarle que en el cerebro del ser humano hay, digamos, ¿cómo se llama esto? Un laberinto que es conforme al mundo. Y generalmente el problema de un laberinto es que la gente no encuentra la salida. ¿Cómo está la gente sin Cristo? En un laberinto donde no encuentra la salida. Pero lo más lamentable es que nosotros los cristianos estemos igual, como en un laberinto sin salida, donde no sabemos qué hacer. Entonces necesitamos cambiar el enfoque de lo temporal a lo eterno, de lo terrenal a lo celestial, de la mentira del mundo a la verdad de Dios. Necesitamos cambiar el enfoque. Una pregunta interesante. ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué no buscamos las cosas de arriba de una manera consistente? Es una pregunta. ¿Por qué nosotros, yo me incluyo ahí en el grupo, estoy aquí en ese grupo, estoy en el grupo, ¿por qué nosotros no buscamos las cosas de arriba de una manera consistente? Esa es la pregunta. Mira la respuesta que el Espíritu Santo nos da. Porque pesa mucho la mala manera de pensar. Pesa muchísimo. Pesa mucho. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Dónde tenemos este peso del pecado? En la mente. ¿Dónde nos asedia? En la mente. Por todo lado nos llega todo tipo de información, toda suerte de cosas y nos asedia. Y esos pensamientos pesan. Entonces, como uno la torre de control en la mente, a través del sistema nervioso central nos dirige, entonces eso se llama voluntad, entonces nos inclinamos a lo que más pesa. ¿Y qué es lo que más pesa? Esa mala manera de pensar, esas costumbres que traíamos del mundo. Entonces eso nos lleva siempre a vivir pensando en ¿qué? En lo terrenal. En hoy, mañana, pasado mañana, la semana pasada, la siguiente semana, el mes pasado, el siguiente mes, este año, el siguiente año. ¿Qué comeremos? ¿Qué veremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿El afán por tener? ¿O el afán por no tener? ¿Sí? Ahí vamos a estar. Porque pesa mucho la manera de pensar. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Despojemos de todo peso y del pecado que nos hace. O sea, que debemos despojarnos de ese tipo de mentalidad de pensamiento. Debemos cambiar el enfoque. Y luego agrega después de la coma: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, cuando un atleta tiene un montón de peso encima, no puede correr. Por eso usted ve que un atleta usa los tenis más livianos, usa la camiseta más liviana, el traje deportivo más liviano para poder correr. Entonces nosotros, cuando nos volvemos materialistas, cada vez nos cargamos más de cosas. Cuando pensamos aquí en lo terrenal, nos cargamos más de cosas, nos vamos cargando más y menos podemos correr. Y luego el texto continúa diciendo: ¿cómo debemos correr? Puestos los ojos en Jesús. O sea, mirando las cosas de arriba donde está Cristo, poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, Jesús, como tenía la mente clara, nunca pecó, no tenía pensamientos de pecado, allí su mente no estaba cargando con ese peso, entonces él pudo correr y sufrir la cruz, que era lo más terrible. ¿Le dijeron que no hiciera eso? Le dijeron que sí, que no lo hiciera, que eso no era de Dios, que él muriera así. Sin embargo, él sufrió la cruz, menospreció lo propio, pero se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Allá se sienta. Él corrió su carrera con gozo. Él enfrentó la más dura prueba. Él pasó la más dura prueba porque tenía clara su mente, él tenía el enfoque correcto. Miren lo que dice Colosenses 3, haciendo como un paralelo entre Hebreos y Colosenses. Dice Colosenses 3:2: poner la vida en las cosas de arriba. Y acá dice: puesto los ojos en Jesús. Ponga la vida arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Ves? ¿En qué pienso?
¿qué es lo que pienso? ¿Qué me ha puesto pensando? ¿Por qué no puedo dormir? A veces, ¿cierto? Y es por la manera de pensar. Tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo la cambio? Por lo que oigo. Comience a oír más palabras. Comience a escuchar más palabras. Anda, escucha. Yo sé que en YouTube hay de todo, ¿no? En Internet hay de todo. Seleccione lo que escucha. ¿Sí? Porque a veces la gente puede escuchar a un loco que salió con la Biblia y la hizo sonar como un acordeón y sacó la canción que él quería sacar. No. Uno tiene que saber a quién oye. El apóstol Pablo dijo: ustedes saben lo que han oído y de quién lo han oído. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber escoger, seleccionar qué es lo que oye, cómo se va a alimentar. ¿Sí es claro? Entonces escuche palabra de fe, no escuche bobadas. Romanos 13, versículo 14, esta es la nueva traducción viviente, dice así: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Ese pensamiento es también como una vestida, como el atleta que se está vistiendo para correr la carrera. Vístase del Señor Jesucristo. Mira lo que dice después del punto, léalo después de mí, léalo conmigo. Y no se permitan pensar en formas de complacer su carne. Ese está hablando de pensamiento. Entonces, no, el capítulo 13 de la carta de los Romanos habla de deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos es vestirnos del Señor Jesucristo, de su presencia. Eso tiene que ver con la oración, eso tiene que ver con la lectura, el estudio de la palabra, oír la palabra, ¿sí? Meditar en la palabra, tiene que ver con eso. Y entonces, si yo, o sea, no es que no voy a pensar en pecado, no voy a pensar en pecado, no puedo hacer eso. Tengo que poner la palabra. Si pongo la palabra, entonces va a ir saliendo la basura. ¿Sí es claro? O sea, yo no puedo simplemente con pensamiento que Dios, no voy a pensar en pecado, no voy a pensar en esto. No funciona así. Funciona poniendo pensamientos de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: bienaventurado, ¿qué paró? Que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecado y necesidades que arrepentieron, sino que en la ley de Jehová, en este caso para nosotros en el Evangelio de Jesucristo, está en su delicia, y en él medita de día y de noche. No hubiera el resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué fracasamos? Por la mala manera de pensar. Amén. Miren, la pobreza, por ejemplo, más que falta de efectivo o escasez de recursos, es mental. Yo soy pobre, y como tengo el pensamiento de ser uno pobre es bueno, porque eso es lo que el mundo piensa. El humilde es el pobre. No, el humilde no es el pobre. Que cuando mira bíblicamente, el humilde es el que tiene todo, pero no hace alarde de eso. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Esa es humildad. Entonces, la pobreza es ¿qué? Mental. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hay que cambiar la manera de pensar. Entonces, sí, ahorita no tengo efectivo, pero yo soy rico, el Señor me enriqueció, a mí no me falta nada, el Señor es mi pastor, nada me falta nada. Entonces comienzo a cambiar mi manera de pensar. Del mismo modo, pensar para no permitirse pensamientos para complacer sus malos deseos. ¿Cómo viene el pecado? Primero, ya que son tantos le fueron que el enemigo lanza. Él viene por uno, que bájalo consciente, ahora sí piensen. ¿Se acuerdan? Pensamientos, los 5 pasos del esquema son ¿qué? Pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones y inclinaciones. ¿Ves? Así viene, todo viene así. Esa es la forma como viene todo. ¿Listo? Mira lo que dice 1 Corintios 2. Está hablando de la revelación que viene por el Espíritu Santo en 1 Corintios 2. Y en el verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que aman. Recuerde usted, el primer mandamiento es este:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿quién ama al Señor? El que mantiene pensando en Él, que cambia su manera de pensar. Entonces dice que Dios tiene preparadas cosas muy grandes. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo del corazón de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el Espíritu de Dios nos lleva a amar esa palabra, a estudiar esa palabra, a saber lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque del Espíritu de Dios, porque no la puede tener. Para eso es una locura, porque han de discernirse espiritualmente. El hombre espiritual, el hombre natural que dice, ustedes están locos, ustedes son pobres y dicen que están ricos. No, usted, es una circunstancia de que no haya efectivo la que está pasando por usted rico. Usted es celestial, sí está pasando aquí por una temporada terrenal, pero usted es celestial. Usted es un hijo de Dios. ¿Y si hijo también qué? Usted es el hijo de Dios. ¿Los herederos de Dios son pobres? No, tienen la herencia de Dios. Entonces, el texto, le estoy parafraseando el texto, dice eso, dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. Para eso no una cosa de entender espiritualmente. Y al renglón seguido dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Primera pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, ¿somos pobres? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una verdad presente. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Lea las Escrituras, ahí está la mente de Cristo. Déjense guiar por el Espíritu Santo, ahí está la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el enfoque. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos la mente de Cristo. Finalmente, entonces, les dejo las dos recomendaciones. ¿Cómo entonces nos enfocamos en Cristo? Por lo que oímos, en lo que meditamos, lo que escuchamos. Entonces tenemos que quitarle a la dosis. Siempre vamos a tener la batalla mientras estemos en este cuerpo. Entiéndase que nunca la haremos por cumplir y terminada, ya soy totalmente espiritual. No, siempre la tendremos. Pero necesitamos inclinar la balanza hacia las cosas eternas, hacia las cosas espirituales. ¿Cómo? Por lo que escuchamos, por lo que cantamos, por lo que decimos, en lo que meditamos. ¿Sí? Llenar nuestra mente con la palabra de Dios y huir de gente que siempre sí sale. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.